disturbios en Perú. Ya tomamos contacto con Sandra Silvi, pero vamos a poner un pantallazo de la situación ahora. Mira, Domi, en este momento los medios peruanos están hablando de presidencia insostenible. Le están pidiendo concretamente los manifestantes, y comenzaron ya ayer cuando desafiaron el toque de queda y produjeron estos incidentes que vemos frente a la Casa de Gobierno, frente a la Corte Suprema de Justicia, causando incidentes. Esta mañana están hablando de 2 muertos como consecuencia de estos incidentes, más de una docena de policías heridos en los incidentes de ayer, de anoche. Evidentemente la situación sigue muy tensa. Dice el responsable, el funcionario del área de transporte de Lima, que había transporte dentro de la zona metropolitana, pero hay cortes de rutas que están impidiendo, por ejemplo, que algunos servicios puedan llegar a otras localidades. Una situación que está lejos de ser superada, más allá de haberse levantado el toque de queda, que también sorprendió y fue lo que ocasionó muchos de los incidentes, porque la gente, desafiando la orden presidencial, salió a la calle anoche, cometió algunas roturas de vidrios de negocios, saqueos, la intervención de la policía, por supuesto, con gases y el enfrentamiento con los manifestantes. Hasta esta hora, decíamos, la situación que sigue muy tensa y lejos de superarse. Después Charo nos va a contar, porque lo que sí sigue adelante es el enfrentamiento de River esta noche. Claro. Nos vamos a Perú. Está Sandra Borghi, que viajó especialmente. Hola, Sandra. Hola Domi, hola Silvia, equipo, ¿cómo les va? Estamos en uno de los edificios más importantes de aquí de Lima, Perú, y fíjense cómo ha quedado todo completamente destrozado. Los manifestantes se ensañaron contra estos edificios públicos, pero sobre todo con los edificios del Poder Judicial. Este es uno, el Ministerio Público del Poder Judicial, y vamos a ir caminando lentamente para el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjense ustedes la fuerza con la que destrozaron absolutamente todo. Miren esa ventana ahí arriba, esa ventana que ha quedado completamente destruida, se vino abajo por completo. Los manifestantes que destruyeron la fachada de varias instituciones públicas, todas sobre la avenida Abancay. También llegaron manifestantes agitando banderas, hubo algunos que aparecieron enmascarados en motocicletas, haciendo piruetas provocativas para llamar la atención de la policía. ¿Cuál era la intención? La intención era llegar al Congreso, pero al no conseguir el objetivo, se enfrentaron con la policía y destruyeron todos los frentes de los ministerios públicos con los que se iban encontrando. Este es uno. Nos vamos a ir acercando. Van a ver, es impresionante cómo destruyeron estas puertas y estas ventanas que son antivandálicas. Que para destruir esta ventana tenés que tirar, con una piedrita no alcanza, está claro, ¿no? Garrotes tenés que tirar para poder destruirlas. Y fíjate cómo quedó la fachada de este Ministerio Público. Lo destruyeron por completo. Pero no es todo. Entraron por un costado, por un lateral. Vandalizaron el interior de este Ministerio Público. Y además se robaron documentación y computadoras. Ahora, en este momento, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios, está haciendo una contabilización, un reconto de todos los daños adentro de los edificios, y luego va a hablar con nosotros para contarnos cuál fue el resultado de lo que pasó ayer. Ciudadanos que se concentraron en el centro de Lima para exigir la renuncia de Pedro Castillo. Grupos de ciudadanos de diferentes distritos que se dirigían hacia el centro de Lima, hacia donde estamos nosotros ahora, lanzando arengas para expresar su rechazo al gobierno del presidente Pedro Castillo. El presidente luego tomó una decisión muy drástica, que fue este decreto al que hacía referencia Silvia recién, un decreto de emergencia que había suspendido a las pocas horas, porque claro, fue aún peor la decisión. Él había planteado un toque de queda y lejos de acatar el toque de queda, salieron todos a la calle y fue caótico realmente. Te quiero actualizar las cifras que vos mencionabas recién. Ya tenemos que hablar de 6 muertos. ¿Por qué 6 muertos? Porque parte de lo que pasó ayer y parte de los 25 heridos eran tan graves que varios de ellos fallecieron. En total, no solamente aquí en Lima no se han registrado muertos, pero en el interior hubo 6 muertos, 25 heridos de ellos, algunos de ellos de gravedad, y 7 detenidos. Los 25 heridos son de la Policía Nacional, que trataban de contener las barricadas de gente que querían ingresar al centro de Lima. Bueno, finalmente no pudieron hacerlo, entraron de todas maneras, y en la madrugada de hoy ocurrió esto que estamos observando. Si ustedes miran acá este final, van a ver que no quedan vidrios. Mirá, Domi. No queda nada. No quedan vidrios, porque recién la policía los estuvo
barriendo, no queda absolutamente nada. Ha sido un número muy grande, ¿no? Una manifestación muy numerosa la que llegó hasta aquí. Eran más de 6.000 personas que se autoconvocaron por las redes sociales. ¿Y qué es lo que preocupa? Es que en las últimas horas comenzaron de nuevo las convocatorias por las redes sociales para que vayan a la Plaza San Martín. ¿Qué tenemos hasta acá? Hasta acá tenemos a un país que está con un presidente muy debilitado, una economía que está mostrando índices que no son favorables. Esto se le suma a la situación de la guerra, el maíz, el trigo, los transportistas, el combustible, y todo eso ha acrecentado mucho más el humor social. Todo esto comenzó con un paro de transportistas, con un paro del gremio de transportes pesados que ellos iniciaron para pedir que se le bajen rápidamente el impuesto selectivo al consumo y que se baje el combustible, que ya no podían seguir transportándose y que no iban a llevar más mercadería si no bajaban el combustible. Bueno, finalmente se bajó de 19 a 18.40 el galón y claramente esto no alcanzó. Así fue que siguieron adelante con las protestas. Hoy, Domi, si vos querés llegar a Lima, no podés hacerlo. ¿No? Porque todas las carreteras que te conducen al centro de Lima están todas cortadas, bloqueadas por los transportistas. Y también por la gente del campo, porque el campo también se está manifestando. El campo fue también uno de los gremios que comenzó con todo esto en contra del aumento de la harina y el maíz. Entonces esto fue lo que de alguna manera incrementó el mal humor social de la gente, y ahí se empezaron a sumar todos, la gente de a pie, el ciudadano común, el ciudadano que dijo basta a estos impuestos, basta a la inflación, una inflación que para nosotros es un chiste, Domi, pero bueno, para ellos es una inflación realmente muy grande. Estamos hablando, te digo que yo escucho, leo las cifras y digo, bueno, qué mal estamos, ¿no? Inmediatamente uno compara. Mira, en marzo el país registró una inflación de 1,48%, la tasa mensual más alta en los últimos 26 años, Dominique. Y el número de las expectativas de inflación para el 2022 se elevaron de 3,68 a 3,73. O sea, por eso te decía, para nosotros es un chiste, pero para ellos es una situación muy grave. Pero ¿sabes por qué? Perú es un país que tiene como dos carriles completamente distintos. O sea, la política y la economía van por carriles separados. Sí. Mati, después vamos para atrás. Y vamos a ir caminando para el lado de Plaza San Martín porque ya nos están avisando que se están autoconvocando. Pero mira, eso te iba a preguntar, ¿qué va a pasar hoy? Mira, hoy en principio no hay clases, los edificios públicos están todos cerrados, los negocios están abiertos a medias, te diría. Ahora vamos a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar. Tenés persianas cerradas, persianas abiertas, persianas cerradas, persianas abiertas, porque están todos en alerta, fíjate. Este es un mercado. Tenés algunas persianas bajas, otras abiertas. Están todos en alerta. Las rejas en muchos casos no las sacaron por completo, porque ayer saquearon parte de estos comercios que tenés acá, se llevaron computadoras y se llevaron mercadería. Con lo cual, hoy la situación te diría que está expectante. ¿Por qué? Porque tenés una enorme activación en las redes sociales de gente que dice nos vamos todos para la plaza y nos quedamos ahí hasta que renuncie el presidente. Esto es lo que pasa en las redes sociales. La realidad es que para mañana es jueves, ¿no? Jueves 7, hay una enorme convocatoria. O sea, el punto culmine de esta situación va a ser mañana. Si es que no se precipita para hoy, porque esto que te estoy mostrando no estaba previsto y sin embargo ocurrió. Sandra. En principio lo que tenemos es que mañana va a haber dos paros muy grandes y a esos dos paros muy grandes se le suma la convocatoria de la gente en la plaza. Sí, Silvia. Sí, vos decías, la política por un carril y la economía por otro. La política muy inestable hace mucho tiempo. Castillo es el quinto presidente en 5 años y no ha cumplido un año todavía en el poder. ¿Qué se vaticina? ¿Cuál sería el futuro de Perú si efectivamente renunciara Castillo? La oposición se ha expresado, Castillo se ha comprometido, ha llamado a la calma. ¿Qué ha pasado en lo político? Mira, claramente Castillo bajó cuando tomó la decisión de dar marcha atrás con el decreto de emergencia que tomó ayer con el toque de queda. Cuando dio marcha atrás con ese decreto ya mostró una posición de aún más debilidad, te diría yo, ¿no? Porque todos los congresistas se le fueron al humo, la gente salió a la calle y dijo, bueno, está bien, doy marcha atrás con este decreto. ¿Qué es lo que va a pasar con Castillo? Es una enorme incertidumbre. Yo te digo que se lo pregunté a cuánto congresista pude hablar y todos dicen
según de qué partido, te dicen queremos que renuncie, vamos a pedir una reforma urgente, vamos a solicitar la renuncia de Castillo. A ver, Castillo llega al poder con una imagen política muy alta, el 60%, sin embargo, ahora las encuestas lo ponen en menos del 40% y con 2 procesos por corrupción. Un hombre que llegó, un hombre de la izquierda que llegó el 1 de julio del año pasado con intenciones de poner un fin a la corrupción y a los presidentes corruptos que había tenido este país, y justamente su gran bandera era la bandera de la batalla contra la corrupción. Hoy es una de las causas que tuvo que enfrentar, te diría, en los últimos 10 días. Por eso, sobre la posición de Castillo, bueno, por ahora es una incertidumbre. Yo te diría que acá en Lima, en donde estoy yo ahora, no hay nadie que lo quiera. Claro. Hablas con quien hablas y te dice queremos que se vaya, pero cualquier persona, no una persona, no un congresista, con quien hablas te dice queremos que se vaya Castillo. Hay un desencanto general sobre el presidente de la Nación. Él está muy firme. Cuando hablas con especialistas o con analistas políticos te dicen realmente no creo que vaya a tomar ninguna decisión ahora. Si se ve muy acorralado y el juez presenta un pedido de reforma y avanza en el Congreso la presión y la gente sigue saliendo a las calles como está previsto para mañana y para hoy también, no sé qué decirte. La verdad es que sería un poco prematuro, pero que está en una posición muy difícil, Silvia, sí, absolutamente, está en una posición muy difícil. El peor momento de Castillo y lamentablemente el peor momento del país, sí, porque ahora sí se cruzó la economía y la política. Yo te decía recién, Perú es un país que la economía iba por un carril y la política iba por el otro. Era difícil que una cosa arrastre la otra. Bueno, ahora la economía arrastró una crisis política y por eso hoy estamos acá. Vamos a ir, estamos caminando. Mati, si querés... Sandra, si querés hagamos lo siguiente, para que vos estás yendo a la Plaza San Martín, que es la plaza principal. Te damos unos minutitos, si querés. Estoy yendo a la Corte Suprema de Justicia. Bueno,